Bienvenidos a este siguiente episodio de la creación de nuestro búnker casero en nuestro jardín. Realmente no es nuestro jardín, pero bueno, así queda mejor. Ojalá fuera nuestro jardín. Hoy por fin ha llegado el día de la instalación del búnker de hormigón armado. Tercer episodio ya, ¿eh? Esto tiene buena pinta. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Estoy contento de estar aquí como siempre en Estéreo, nuestra plataforma de confianza para hacer estos lindos y hermosos podcasts. Así que Marcus, cuando quieras empezamos a explicar esta larga semana de laburo. Básicamente, luego de acabar la excavación, que pudisteis ver en el vídeo anterior, lo que hicimos fue ir al terreno con la mala suerte de que había empezado a llover toda la noche anterior y el terreno estaba totalmente mojado, por lo que decidimos primero repostar la maquinita. Tiene truco, lo tuve como 10 minutos para abrirlo. Ya lo tienes, Marc, ya lo tienes. Lo tenía y ya no lo he hecho. Exacto, así es el juguito de la combustión. ¿Tú crees que le gusta lo que le estás echando? Es buena sustancia. Es muy buena sustancia, ¿eh? Por lo tanto, Marc, nuestro piloto experto en excavadoras, se puso a darle caña a la maquinita y a remover toda la capa que estaba mojada de barro para que el terreno de esa manera fuese seco y pudiese entrar el tercer vehículo, que es el más colosal. Yo nunca había visto un camión tan grande ni en la autopista, ¿sabes? Y yo por otro lado tenía la misión de rellenar todo aquello que era el agujero del búnker con una fina capa de arena. Arena lista. Y es que para poder nivelar bien toda una zona se utilizan unas estacas de hierro que se clavan. Se nivelan primero las estacas y ya tienes esos puntos de referencia para poder nivelar luego la arena. Vale, pues he acabado un poco sucio, pero bueno, ya está toda la arena nivelada para que cuando coloquemos el búnker de hormigón quede perfectamente nivelado. Y empezamos a tener unos cuantos audios estéreo, así que sin más dilación empezamos a responder unas cuantas preguntitas. Buenas Portillo, buenas Marc. Pues mi pregunta es que si al acabar el búnker lo vais a subastar. ¿Sabes cuál es el problema? Que si subastas solo el trozo del búnker, el resto es propiedad de... Claro. Iba siendo hora de que viniese el camión, la Bestia 3, podríamos llamarle, Marc, por ejemplo. Sí. En este momento por fin ya teníamos el terreno preparado para la instalación o colocación del búnker. Y aquí es un poquito donde entra toda una investigación que hemos hecho tanto Marc como yo. Los búnkers primordialmente lo que necesitan es tener la menor cantidad de uniones posibles. En este proyecto se nos plantearon dos posibilidades. Por un lado estaba la posibilidad de hacerlo con bloques de cemento, cosa que era realmente mucho más económica, pero realmente el acabado que daría no es un acabado de búnker. Por lo tanto, conseguimos encargar una única pieza. Esta pieza, que evidentemente es una pieza de 14 toneladas, no la puede mover nada más ni nada menos que un camión que pesa 28 toneladas de camión. Me lo imaginaba más pequeñito, Marcus. Gracias a varios brazos que tiene el camión se pudo soportar de forma bien y tuvimos incluso la oportunidad de poder probar esa magnificente grúa. La grúa valía 180.000 euros, algo así, ¿no? Más vale que la tierra aguante y no se hunda. Respondemos al siguiente audio de estéreo, a ver qué os contáis. Si el terreno donde habéis hecho el búnker es comprado o alquilado o es un terreno así random. ¿Te imaginas hacer el búnker en un terreno random? Oye, estoy aquí en medio del bosque del chill y me construyo un búnker. Estaría muy bien, la verdad. No es nuestra propiedad, pero es de propiedad. Básicamente, con el terreno preparado, el camión posicionado, empezamos la descarga de ambas piezas, colocamos a un lado la tapa. Estamos dentro de la Bestia. Buen hormigón, me gustan mucho. Muy buen gancho. Está enganchada la Bestia, hay que a subirla. Luego conseguimos la parte gorda, lo pesado, y lo empezamos a instalar en la zona evidentemente que iba colocado. La verdad que el agujero cumplió 100% con sus expectativas. Yo tenía miedo que se nos hubiese quedado pequeño o que estuviese torcido y no cubriese bien la pieza. ¿Sabes por qué nos quedó tan bien el agujero? Gracias a saber hacer la hipotenusa. Hola chicos, ¿qué tal? Les quería preguntar, ¿cuánto les costó lo de alquilar la grúa? 150 euros al día, más 150 euros por traerla y llevarla. Fueron casi unos 1000 euros, solamente el alquiler de la grúa. Casi la liamos un montón y se nos ocurre colocar la tapa antes de meter una cosa indispensable y primordial, que es el sofá. Ahora sí que sí. Marc, quiero que nos relates, por favor, dónde conseguimos comprar el sofá exacto que íbamos buscando. Pues fuimos a una tienda de segunda mano en un pueblo y vimos lo que es la maestría, un sofá de cuero súper apocalíptico. Lindo sofá. ¿Es este, Marcus? Es este. Esto es self-service. Muy importante el sofá. No, Marc, apoya.
A ver, realmente podríamos usar la grúa, pero así es más épico. 140 euros bien invertidos. Dale intensamente a esa pregunta de estéreo. ¿Cuándo crees que lo vais a tener listo? Yo creo que va a estar en una semanita. Una semana y media. Finalmente conseguimos colocar la tapa bien alineada, la centramos para que quede sellado y quede impoluto. Yo estuve muy feliz. Una cara de felicidad de decir, esto es una realidad. En ese momento yo abracé el búnker. Yo le di un besito. El búnker quedó perfectamente nivelado, cosa que puede parecer una tontería, pero para mí era muy importante que el búnker estuviera nivelado a la perfección. Pusimos el nivelador y estaba, pero al milímetro. La escoba contra el nivel. Esto es un duelo de titanes ahora, Y es que como en principio ya no tenemos que excavar más, vamos a estar sorteando la pala oficial del búnker y un set oficial de cinta nuclear by Marks & Portillos. Y para conseguir estos dos memorables objetos os voy a dejar un enlace en la descripción de nuestros perfiles oficiales y participaréis automáticamente en el sorteo de estos dos lindos objetos legendarios. Me ha gustado mucho este tobogán, Entramos por primera vez en este lindo búnker con vosotros. Este va a ser el lindo búnker de cemento y hierro. Linda morada. Si queréis saber antes que nadie las noticias del búnker, ya sabéis, en estéreo las podéis escuchar todas. Antes de que se haga de noche del todo, vamos a colocar un poco de poliuretano. Polyurethane Foam High. ¡Wow! ¿Crees que es buena idea hacer esto con la mano? No, la verdad es que no. Creo que ha sido un poco fail. Aunque estaba lloviendo, fuimos rápidamente a acabar de llenar el agujero que habíamos hecho a modo de rampa para poder acceder y cavar mejor y con más comodidad. Y grabamos unas cuantas tomitas de noche con una luz roja que me gusta bastante, queda bien tenebroso. E incluso, Mark, tengo que confesar de que me tomé varios minutos con la máquina dando vueltas en bucle, esperando a ver si me mareaba. Vamos a poner el siguiente audio de estéreo, a ver qué os contáis. Hola Marcus, ¿cuál va a ser el tamaño del búnker? Tanto el espacio interior como la profundidad. Las dimensiones finales del búnker en metros cúbicos creo que son 25 metros cúbicos. ¿Y tú qué pensabas que se podía hacer a mano eso? Habríamos tardado 3 meses por lo menos. O sea. El siguiente día básicamente consiste en intentar hacer una estructura que salga desde el techo del búnker hacia la superficie, por lo que básicamente tuvimos que hacer una estructura de bloque, de hormigón realmente. Para mi sorpresa quedaron bastante bien, lo hicimos armado, básicamente con unas varillas, perforando todo lo que viene a ser el techo del búnker para poderle dar más estructura y que realmente quede aquello sólido. Lo colocamos con un poquito de cemento y básicamente esa es la zona donde luego instalaremos la trampilla. Qué placentero, me gusta mucho, esa SMR visual. Muy satisfactorio. A partir de ese momento ya finalizamos todo lo que os he comentado, toda la entrada de cemento y de los ladrillos, cortando con una muy peligrosa radial los bloques para que quedase bien simétrico y bien lindo. Conseguimos preparar la entrada, que es bastante importante. Luego de eso, el búnker ya queda finalizado estructuralmente hablando. Pongo el siguiente audio de estéreo. ¿Tienen pensado meter algún tipo de aire acondicionado dentro del búnker para que dé un poco de aire más frío, más fresco? ¿O tienen pensado quedarse con la temperatura natural que haya en el búnker? Lo bueno del búnker es que al estar bajo tierra las temperaturas son mucho más suaves. Ni en invierno va a hacer mucho frío, ni en verano va a hacer mucho calor. Y luego lo que va a tener va a ser un calentador para estar del chill a gusto y a temperamentado. Obviamente espero que la gente tenga consideración con nosotros a la hora de ver el vídeo, porque estoy seguro de que hay muchas cosas que hicimos que se podrían hacer de forma más profesional y mejor. Somos amateurs, estamos construyendo un búnker desde los conocimientos que podemos obtener por YouTube. Os recuerdo dos cosas: si queréis tener el próximo vídeo lo antes posible, dadle like, porque cuando lleguemos a la cifra de 300.000 likes, que es una cifra bastante alcanzable, automáticamente subiremos el siguiente. Dale un like ahí bien sabroso. Y sobre todo os dejo un enlace en la descripción con nuestros perfiles de estéreo, en el cual podréis escuchar el podcast entero y a la vez estamos en directo explicando todo lo que podréis ver en el siguiente vídeo. Nosotros aparcamos las máquinas ya por hoy y nos vamos a casita a descansar. Como os digo siempre, nos vemos en la morgue.